El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al Dr. Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El Dr. Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando Trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Verso 1 con detenimiento. Nótese cómo ese verso 1 comienza. Comienza con una palabra que dice mucho, pero. Eso implica que en la iglesia había una alegría enorme. La iglesia en el capítulo 4 del libro de los Hechos habla cómo la iglesia tenía todas las cosas en común. Cómo los hermanos en la iglesia compartían la coinonía, el amor, la cooperación de la iglesia. Se estaba moviendo por el Espíritu Santo de Dios. Pero siempre hay alguien que Satanás usa. Siempre hay alguien que el diablo llega a penetrar para traer cosas que Dios no se agradan. Y aquí tenemos una situación donde hay dos principios de dos personas, amén, que practicaban una hipocresía dentro de la iglesia. Una mentira dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios, que examina los corazones, que pesa a las personas, que conoce las cosas más secretas, saca a la luz y hace juicio con este tipo de personas. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Había un hombre llamado Bernabé que llenó del poder de Dios. Dice la palabra, su nombre quiere decir hijo de consolación. Era un hombre bueno, era un hombre amable, era un hombre que le gustaba ayudar la obra, era un hombre dadivoso, de esas personas que Dios toca, amén, para bendecir la obra de Dios. Privilegios que Dios da a ciertas personas, porque hay personas, hermanos amados, que Dios no le toca para nada. Porque Dios, cuando mira sus corazones, ve sus corazones ávaros. Ante Él ve mucho egoísmo, mucha maldad en ellos. Y Dios no quiere nada de personas de ese calibre. Dios anda buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que se entreguen totalmente al Señor. Personas que sean transparentes. Personas que no sean como este matrimonio que estamos hablando, hipócrita. Amén. Personas, la palabra hipócrita quiere decir dos caras, alabanza el nombre del Señor. Y este matrimonio, como vio que este hombre Bernabé y otras personas estaban siendo usados por el Espíritu Santo de Dios, amén, ellos también vendieron una heredad que era propiedad de ellos. Y usted, con el dinero suyo, usted puede hacer lo que usted quiera, porque es su dinero, aunque realmente no lo es, porque Dios le ha dado la fortaleza, amén, y la salud para ese trabajo que usted tiene. Dice la palabra del Señor, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Y ellos, aparentemente esta mujer Zafira, alabanza el nombre del Señor, sentía compartir, quién sabe, amén, grandes bendiciones de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Cuando Satanás penetra, cuando Satanás corrompe personas, cuando Satanás pone mal sentimiento en ciertas personas en la congregación, Dios tiene que operar. Por eso es que Dios tiene que extirpar, sacar los muertos de las iglesias, porque las Ananías y Zafira evitan que el Espíritu Santo se glorifique en la casa de Dios. El Ananías y Zafira, ese síndrome es dañino. Ese síndrome, hermanos amados, Dios tiene que enjuiciar.
Porque personas así, hermanos amados, en vez de traer bendición a la iglesia, traen maldición. Alabanza el nombre del Señor. Y dice que ellos vendieron su heredad y sustrajo del precio. O sea, sustraer implica que ellos habían hecho un pacto con Dios y le habían dicho: mire, Señor, voy a vender mi heredad, mi propiedad, y el dinero completo lo voy a entregar a ti. Ellos no tenían que hacer eso. Ellos pudieron haber dicho: mira, Señor, voy a vender la propiedad y te voy a dar el 50% o el 25%, y Dios hubiera entendido. Pero cuando uno viene con engaños a la iglesia, cuando uno viene con mentira, cuando uno viene con hipocresía, haciéndose pasar por una persona que realmente no es, Dios tiene que activar, amén, su mano de juicio en la iglesia. Y a veces, hermanos amados, ocurren enfermedades, ocurren, hermanos amados, situaciones en los hogares, amén, que usted no entiende, y a veces usted le echa la culpa al diablo. Pero realmente no es el diablo, es que Dios está juzgando una condición en su hogar, porque usted no anda derecho con Dios, porque hay cosas que usted o yo podemos estar haciendo, amén, que Dios no se agrada. Y llegaron a la iglesia y llegaron con una cantidad de dinero, y se la palabra en el versículo 2, y sustrajo del precio. Cuando dice sustraer, implica que ya ese dinero no era de ellos, era de Dios. Porque sustraer implica, viene de robar, de sacar. Si ellos hubieran dicho: mira, Señor, vamos a vender la casa y te vamos a dar la mitad, no hubieran sustraído nada. Pero al decir el Espíritu Santo que sustrayeron del dinero, implica que ellos le mintieron a Dios y le robaron a Dios lo que le habían prometido. Y ahí es donde Dios se manifiesta. Dice la palabra, mire eso, gloria a Dios, sabiéndolo también su mujer, implicando de que había un acuerdo. Cuando personas se ponen de acuerdo para tratar de engañar supuestamente a Dios, porque la iglesia no es la casa del pastor, la iglesia no es la casa de la pastora, esta no es su casa, esta es la casa de Dios. Y todo lo que se hace bueno en la casa de Dios es para la gloria del Señor. Dice la palabra que Salomón dijo: esto no es casa para hombre, esto es casa para Dios. Alabanza el nombre del Señor. Pero yo, cuando tengo intenciones malas, engañadoras o hipócritas ante la casa de Dios, como es la casa de Dios, Dios tiene que actuar. ¿Para qué? Para mostrar temor en la casa de Él, y para que no se siga haciendo cosas ocultas que Dios no se agrada, porque Dios lo saca todo a la luz. Ellos llegaron y quién sabe si dijeron: ¿sabe una cosa? En la iglesia nadie va a saber nada. Cuando nos preguntan en cuánto venimos la heredad, pues le damos otro precio. Todas esas cosas se pudieron ver maquinados en las mentes de este matrimonio, de Ananías y Zafira, pero llegaron a la iglesia. Dice la palabra, versículo 2, mire eso, y trayendo solo una parte, implicando de que habían prometido todo, mire eso, la puso a los pies de los apóstoles. Los apóstoles eran hombres de carne y hueso, pero Dios le hablaba. Y a veces usted puede traer una ofrenda o lo que sea, y Dios sabe lo que hay en su corazón y en el mío. Es peligroso usted tratar de engañar a Dios. Y muchas veces la gente piensa de que el pastor es Dios, y ellos piensan que engañando al pastor no engañan a Dios. Entonces Dios tiene que pelear por su casa, y la trajeron. Dice que la pusieron a los pies de los discípulos, que era la forma. Si usted mira en Hechos capítulo 4, verso 37, era la forma que se hacía. Dice la palabra: como tenía una heredad, la vendió, estoy hablando de Bernabé, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero entonces Ananías y Zafira querían imitar, porque hay gente que quiere dar una imagen que está haciendo lo mismo que los que están viviendo en santidad. No se olvide que Bernabé era un hombre que vivía en santidad,
Y para disimular, hacen cosas parecidas. Dicen gloria a Dios. Dicen aleluya. Dicen Dios le bendiga. Y usted por fuera piensa que es un hermano o una hermana honesto. Una persona recta. Una persona transparente. Una persona pura. Pero ¿qué ha sucedido? Esa persona no es real. Esa persona es un farsante o es una farsante. Proyecta una imagen que no es de Dios en sus acciones. Y trajeron el dinero que habían sustraído, hipócritamente lo ponen a los pies de los discípulos. Pero Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra, mire eso, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Nótese que el origen de la hipocresía es Satanás. El origen de que usted haga cosas ocultas que Dios no se agrade es Satanás. Porque Satanás habita en las tinieblas. Dios es luz. Entonces, Satanás puso en el corazón de esta gente robarle a Dios. Siempre Satanás, desde Judas, dice que Judas, amén, sustraía de la bolsa, amén, del ministerio de Jesús. Y la Biblia también dice, amén, que Satanás había entrado en Judas. Siempre el diablo es el que hace estas cosas. Siempre el diablo, hermanos amados, levanta a alguien en la iglesia o en las iglesias para hacer cosas que Dios no se agrada. Pero gloria a Dios por su Santo Espíritu. Oh, gloria al Señor de que Dios no puede ser burlado. Amén. Que Él ve y observa y pesa en balanza, como pesó a Belsasar y lo halló culpable. Y esa noche también lo entregó. Y ahí llegaron. Pero Pedro, que era un hombre común y corriente, usado por el Espíritu Santo de Dios, porque Dios usa su vaso, ¿ve? Él pensó y diría, ¿quién sabe? Porque el hombre que hace una acción así está en la carne. ¿No ve que está siendo impulsado por Satanás? Por Lucifer. Él dijo, ¿quién sabe? Pedro no se va a dar cuenta. Como muchas veces decimos, el pastor no lo va a saber. Pero si a mí no me interesa saberlo, el que lo tiene que interesar saberlo es Dios. Y ahí lo trajeron. Y Pedro dijo, mira, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Nótese que no era Pedro el que estaba mintiendo. Pedro era un siervo de Dios, pero él dijo por el Espíritu, para que mintiese el Espíritu Santo de Dios. Cada vez que una persona hace algo así, no le está mintiendo al pastor, no le está mintiendo a los líderes o a los oficiales, le está mintiendo al Espíritu Santo de Dios, porque traemos mañas, traemos prácticas que Dios no se agrada. Y como a veces antes de convertirnos hacemos este tipo de cosas, fraudes, engaños, mentiras, entonces llegamos a la casa de Dios y pensamos que vamos a seguir haciendo lo malo a escondidas. Pero aquí no, porque aquí Dios revela las cosas por su Santo Espíritu. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Mire eso. El Espíritu Santo le mostró, estoy seguro, claramente, hasta el mínimo centavo de que Ananías había sacado. Le dijo exactamente lo que había sacado. Y no le funcionó el engaño, la hipocresía. Dios se lo sacó a la luz. Y como le imitó el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe que una blasfemia contra el Espíritu Santo es cosa terrible? Es una cosa terrible. Mire, usted puede blasfemar a Dios o a Cristo. El mismo Jesús dijo que una blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni aquí ni en el futuro. Porque el Espíritu Santo es muy sensitivo, es muy limpio, es muy puro. Entonces usted llega a la iglesia
con engaño, con mentira, con falsedades, con robo, porque esto era un robo ante Dios. Entonces Dios rápidamente lo ubicó. Le dijo: tú no has mentido a los hombres, no fue a los apóstoles que mentiste, ni a Pedro. Tú has mentido al Espíritu Santo de Dios. E inmediatamente, dice la palabra, verso 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder, era tu propiedad. Tú pudiste haber dicho: mira, la voy a vender, le voy a dar 20%, 30%, 50% al Señor, y Dios entendía. Cuando vayas a la casa de Dios, no prometas, porque es mejor que no vayas a prometer algo y luego no lo cumpla. ¿Por qué has de pecar delante del ángel de la iglesia? Es mejor que no prometas, que prometas y no cumpla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Eclesiastés. Pero nosotros llegamos con muchas prácticas y a veces, hermanos amados, surgen situaciones, enfermedades. Dios cierra puertas. Las puertas tuyas que estaban abiertas, que ya estabas a punto de ver la luz al otro lado, fueron cerradas de momento. Te preguntas: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dios te cerró la puerta. Una enfermedad, una tragedia, una situación aparece de momento. Dios actuando, la mano de juicio de Dios actuando. ¿Por qué? Porque llegamos con hipocresía ante la casa de Dios. Tenemos que aprender de estos principios, que Dios no se agrada a los insensatos. Dios no se agrada de hipocresía. Aprende a decir sí, sí o no, no, como Jesús dijo. Y dijo la palabra, mire esto, gloria a Dios. Versículo número 4: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cuando dijo así, dice la palabra, al oírle a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Lo mató Dios, lo mató en la iglesia. Dios tiene que respaldar su iglesia. Dios tiene que traer temor para que otros vean y aprendan. Porque muchas veces, hermanos amados, esas malas mañas, y como Satanás toma control, te incita. Dice que Satanás incitó a David a hacer censo y que fue abominación contra Jehová, y Jehová entregó su ejército. Y luego estaba arrepentido, llorando, buscando la paz de Dios en la era de Onán. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hermanos amados, no aprendemos de la palabra del Señor. Jehová lo mató a Ananías. No se agradó Dios de su acción, de su hipocresía, de su maldad escondida, de su engaño. Lo mató. Dios sacó, mire esto, la hipocresía de la iglesia. Mató la hipocresía a Jehová. Porque Ananías representa el hombre hipócrita a la iglesia. Y Jehová, fuera. Mató la hipocresía y me la saca para afuera, me la entierra afuera. No quiero eso en mi casa. No quiero hipocresía en mi casa. No quiero engaño en mi casa. No quiero hermanos en dos aguas. No quiero hermanos dudosos. Quiero gente fiel, gente pura, gente que me honren, gente que me adoren, gente que me alaben, gente que, hermanos amados, cuando yo lo mire, diga como Job: no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto ante mí, temeroso de mí. Esa es la gente que Dios busca. ¿Y qué sucede? Cuando uno participa en pecado ajeno, la Biblia dice: consérvate puro, no practiques pecado ajeno. Entonces, su esposa, porque a veces hay compinche, a veces hay 2 o 3 que se unen y están en compinche, y Dios lo está mirando, Dios lo está observando, y la Biblia dice: tu pecado te alcanzará. Cuando tú y yo no nos imaginemos, llega la mano de Dios, porque Dios nos pesa. ¿Ves? Que nuestras acciones son para traer vergüenza a la casa de Dios. ¿Cómo Dios iba a permitir 2 hipócritas, 2 engañadores, 2 burladores que llegaran a la iglesia a burlarse supuestamente de los siervos de Dios, con toda alevosía y premeditada mala intención?
No era algo de ignorancia. No era algo que ellos dijeron, bueno, perdónanos, Señor, porque no entendimos. Era algo que ellos premeditaron. Dice la palabra que se puso de acuerdo con su esposa. Claramente dice la palabra del Señor. Amén. Porque dice la palabra en el versículo 2, sabiéndolo también su mujer. No te pongas en el plano de tú alimentar el pecado de otro. No te pongas en el plano de tú contribuir al juicio de otro. Dice que las malas conversaciones corrompen el alma. Alejaos del inmundo, de aquel que practica engaño, maldad, pecado. Alejaos, porque a la larga te va a caer encima de ti también. Y Ananías, muerto, y su esposa no estaba. Era un culto de jóvenes aparentemente. Verso número 5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Sepultaron la hipocresía de la iglesia. Fuera, envuélvela y sepúltala. Porque yo no quiero gente de doble rostro en mi casa. Que eso es lo que hipócrita quiere decir, dos caras, dos rostros. Yo quiero gente íntegra, gente que yo confíe en ellos, gente que no avergüence en mi casa, gente que yo me sienta, amén, el Señor, feliz y contento, porque tenemos gente íntegra, gente que vive la palabra de Dios. Eso es lo más importante en un templo. El testimonio de la iglesia tiene que brillar. Pero no queremos Ananías y Zafira, gente que llega en compinche, amén, a tratar de engañar supuestamente a Dios. Pero Zafira no sabía nada. Posiblemente estaba en su casa o quién sabe dónde. Pero la palabra dice, versículo número 7, pasado un lapso como de 3 horas, me imagino que ella dijo que habrá pasado como esto era el culto en la iglesia, porque Ananías no llega, lleva 3 horas de servicio, de culto, y aparente que hay una campaña ya. Aparentemente hay una bendición enorme en la iglesia, y no sabía Zafira que ya era viuda, que ya su esposo estaba 7 pies bajo tierra, por hipócrita y engañador y mentiroso en la casa de Dios. Y no se olvide que el Espíritu Santo todavía sigue en la iglesia. No se olvide, Él todavía está en la iglesia moviéndose. Ahora mire esto, dice la palabra, verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Allá llegó a la iglesia, ella al templo. Imagino que llegó y miraría. No veo a Ananías. Estar orando en el altar. Pero ella había participado de un engaño contra Dios, de una maldad. Ambos habían sido infestados por Satanás. Qué tremendo. Satanás siempre busca tu destrucción y la mía. Bueno, la Biblia lo dice en Juan 10:10, que él vino a robar, aquí robó, a matar y a destruir. Y a veces hablamos muchas cosas negativas y acusamos la casa de Dios. Y decimos barbaridades que es de la casa de Dios. Y Dios lo está escuchando. Y luego llegas a la iglesia, quién sabe, como esta mujer. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga. Pero Dios te pesa y te conoce, a ti y a mí. Y cuando llegó esta mujer, ¿dónde estará Ananías? ¿Estará orando? Me imagino que te preguntaría por él. Y de momento dice la palabra, mire esto. Entonces Pedro le dijo, dime. Mira la misericordia de Dios. Jehová no la mató inmediatamente porque Dios quería mostrarle, siempre Dios muestra para el arrepentimiento.
Siempre Dios te da una oportunidad para que tú confieses tu pecado, porque el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, más el que no, mire, la mano de Dios viene sobre usted. Es importante que cuando tú hagas algo malo, alguna mentira o un engaño, y Dios te confronte de una manera u otra, o por el mensaje, o por el pastor, o por lo que sea, de parte de Dios, tú inmediatamente le pidas perdón a Dios. Porque de no hacerlo, puedes incurrir en juicio contra ti. Entonces Dios, como Dios es santo y puro y justo, no quiso matar a Ananías. Dios sabía que Ananías, que Zafira había compartido el pecado con Ananías. Porque la misma Biblia lo dice, que su mujer lo sabía. Y Dios la pudo haber matado también. Y decir, ¿sabes que tú también participas? Te voy a matar. Pero no, Dios es un Dios de misericordia. Y a veces nosotros no podemos leer la misericordia del Señor. Y ella entró, y el Espíritu Santo, usando a Pedro, la confrontó. Verso 8, entonces Pedro le dijo, dime, venite en tanto la heredad. Si ella hubiera sentido convicción, hubiera dicho, ¿sabe una cosa, Pedro? Permíteme unos minutos, Pedro, mira. Mi esposo y yo, Ananías y yo, le mentimos a Dios. Yo quiero que Dios me perdone, que tú ores por mí, y yo quiero rectificar y decir que no las vendimos en ese precio, en tanto, sino en menos. Y yo le pido perdón al Señor para que Dios me perdone, y así yo confesar mi pecado. Y el Señor iba a decir, Pedro, ora por ella, la voy a perdonar. Porque confesó, sintió convicción de pecado y no participó de pecados ajenos. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.